Hola, mi nombre es Ana Estefanía Soto Mendoza, estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, en la especialización Neuropsicología de la Educación, el curso Neurociencia Cognitiva. Hoy vendré a hablar acerca de lo que son las patologías de las funciones ejecutivas, no sin antes saber qué son las funciones ejecutivas. Son el conjunto de herramientas de ejecución y habilidades cognitivas que están directamente ligadas con las funciones cerebrales y que ponen en marcha, integran y manejan otras funciones a su vez. Hacen que las personas sean capaces de medir las consecuencias de corto y largo plazo de sus acciones y de planear los resultados. Estas permiten proyectar cogniciones y emociones desde el pasado hacia el futuro, con objeto de encontrar la solución a situaciones novedosas y complejas. Dan lugar a que las personas sean capaces tanto de evaluar sus acciones al momento de llevarlas a cabo, como de hacer los ajustes necesarios en casos en los cuales las acciones no están dando el resultado deseado. Entonces, las funciones ejecutivas son habilidades cognitivas propias de la corteza prefrontal, que permiten establecer metas, diseñar planes, seguir secuencias, seleccionar conductas apropiadas e iniciar las actividades, así como también autorregular el comportamiento, monitorizar, seleccionar los comportamientos y tener flexibilidad en el trabajo cognitivo y la organización de la tarea propuesta en el tiempo y el espacio. Portellano 2005. Las funciones ejecutivas son responsables directas o indirectas de todas las funciones que realiza el lóbulo frontal, ya que supervisan actividades relacionadas con inteligencia, atención, memoria, lenguaje, flexibilidad mental, control motor y regulación de la conducta emocional. Hablemos del caso de Phineas Gage, que es clásico en la literatura científica y ha logrado que la patología de los lóbulos frontales sea sinónimo de síndrome disejecutivo. Harold, en 1868, describió el caso de quien era un capataz muy serio y responsable que trabajaba en una compañía de ferrocarriles. Gage sufrió un accidente trágico mientras colocaba explosivos en la línea del ferrocarril, pues una barra de acero atravesó su lóbulo frontal. Con todo logró sobrevivir. Para Harlow, Gage ya no era el mismo, y sus compañeros de trabajo lamentaban su conducta grosera, irascible e irresponsable. Hace poco se hizo una reconstrucción de la trayectoria de la barra por medio de imágenes computarizadas y se confirmó que la lesión había afectado ambos lóbulos frontales, en particular la corteza orbitofrontal. Es interesante hacer notar que según el informe de Harlow, las funciones motoras y sensoriales, además de varias habilidades cognitivas como la memoria y el lenguaje, permanecieron intactas en Gage, pero su personalidad sufrió cambios drásticos. En principio se creyó que los lóbulos frontales eran sinónimo de función ejecutiva. En los primeros años del siglo XX se un tanto detallada de las conexiones corticales y se observó que el lóbulo frontal mantiene conexiones importantes con el hipotálamo y con las estructuras cerebrales involucradas en la motivación y la emoción. Luria, en 1980, relacionó los lóbulos frontales con la programación motora, la inhibición de las respuestas inmediatas, la reorientación de la conducta de acuerdo con las consecuencias de la conducta, la integración temporal de la conducta, la integridad de la personalidad y la conciencia. Los lóbulos frontales, el controlador ejecutivo del cerebro, organizan las formas de conducta más complejas y características de la especie humana. Por ende, las patologías frontales alteran la conducta social, la motivación, la regulación de los estados internos y el control de los procesos cognitivos. Los lóbulos frontales regulan la personalidad y el afecto y contribuyen a todas las formas complejas de conducta. Estos y Levine en 2002 mostraron que los lóbulos frontales, en particular los polos frontales,
participaban en las habilidades típicas del ser humano, como la autoconciencia y la temporalidad de la conducta. Los estudios factoriales sugieren que las funciones ejecutivas incluyen diferentes subcomponentes o subprocesos. Después de hablar un poco de lo que es la función ejecutiva, hablemos ahora de las patologías del síndrome disejecutivo o prefrontal. Las lesiones del área prefrontal producen un patrón de síntomas denominada genéricamente síndrome disejecutivo. En general, las lesiones del lóbulo frontal provocan dificultad para el control de pensamiento, lentificación de los procesos cognitivos, motores y alteraciones en la capacidad para regular respuestas emocionales, siendo más acentuados estos síntomas como se produce una lesión en el área prefrontal. Los efectos que produce la lesión va a depender de la zona afectada, aunque genéricamente el síndrome disejecutivo produce las siguientes manifestaciones. Pérdida de capacidad para planificar, anticipar, monitorizar o inhibir la actividad mental. Dificultad para realizar tareas de modo concentrado, con déficit atencional y distractibilidad acusada frente a los estímulos externos irrelevantes. Incapacidad para establecer categorías o abstraer ideas. Habilidad cognitiva, tendencia a la preservación y rigidez del comportamiento. Alteraciones en la personalidad, el humor y las emociones con el incremento de la desinhibición del comportamiento. Ahora, hablemos de las patologías de la corteza orbitofrontal. Este síndrome provoca una conducta desinhibida, alta de impulsividad y conducta antisocial. Clínicamente, este síndrome lo podemos ver en los pacientes con escaso control inhibitorio, que es la ausencia o pobre control de espera, control de impulsos y control de interferencia, asociado o no a conducta antisocial. Los pacientes afectos con este tipo de síndrome pueden ser hiperactivos y parecen tener energía ilimitada, la cual dirigen de forma desorganizada. Son procesos a conductas imitativa y de utilización. También se evidencia déficit en la atención y por lo general expresan poca o nula preocupación por las convicciones sociales o éticas, lo que a su vez también demuestra poca preocupación por las secuencias que pueda acarrear su conducta sobre otras personas, al punto de desarrollar y manifestar conductas sociópatas. Esto a su vez impacta sobre los mecanismos de cognición social y de conducta prosocial. Ardila y Rosselli, 2007. Entonces, su sintomatología es trastornos pseudopsicopáticos, cambios de personalidad, desinhibición, irritabilidad, agresividad, ecopraxia, incapacidad para adaptarse a las normas sociales, conducta emocional inadaptada a la situación, euforia, hipomanía y síndrome anético. Ahora también hablemos de la patología de la corteza dorsolateral. Este síndrome, también llamado síndrome disejecutivo, se caracteriza por una grave alteración de las funciones ejecutivas, lo que genera en el paciente un alto grado de desorganización. Este síndrome se evidencia en los pacientes cognitivos, especialmente en aquellos con rigidez cognitiva, que se refleja por la manifestación constante de conductas preservativas y la gran variabilidad de respuesta. Este síndrome se asocia con deterioro de la atención, tanto selectiva como excluyente, pobre control de interferencia, déficit de memoria, de trabajo, planificación e integración temporal de la conducta. Los pacientes afectos con este tipo de síndrome tienden a evidenciar poca iniciativa y abandonar la tarea propuesta sin alcanzar las metas asignadas. Su sintomatología es incapacidad para generar hipótesis, dificultades para la resolución de problemas complejos y trastornos pseudodepresivos, pérdida de flexibilidad mental y acusada tendencia a preservar, disminución de la fluidez verbal, pérdida de estrategias para realizar nuevos aprendizajes, deficiencias para iniciar la programación motora para realizar actividades motoras alternantes y alteraciones de recuerdo temporal de acontecimientos. Patologías de la corteza ventromedial.
Este síndrome se caracteriza por desmotivación, apatía, pasividad e inercia. Se evidencia en pacientes que tienen afectado el sistema atencional. El cíngulo anterior es el origen del llamado circuito cingulado subcortical. Las lesiones bilaterales graves en el área frontal media producen mutismo aquinético, es decir, el individuo está despierto y posee autoconciencia, pero no inicia ningún tipo de conducta ni lo mueve motivación alguna. El mutismo aquinético, en caso de lesiones bilaterales graves, puede resultar en un paciente que presenta pocos movimientos espontáneos, puede mostrarse incontinente y puede hablar utilizando monosílabos en respuesta a las preguntas que se le formulan. Tampoco reacciona en términos emocionales, aun con estímulos dolorosos, y se muestra completamente indiferente. Las patologías subcorticales son las enfermedades de Parkinson y la de Huntington. Pueden causar apatía si el ángulo anterior está comprometido. Su sintomatología es reducción de la actividad espontánea, apatía y pérdida de iniciativa, hipolalia y restricción del lenguaje, laconismo en las respuestas verbales con frecuencia monosilabática, alexitima, trastornos pseudodepresivos. Muchas gracias.